El montaje es sin duda uno de los elementos más básicos del cine, porque permite crear muchas secuencias, saltar en el tiempo, cambiar de ángulo, muchas veces también ocultar errores. Pero ¿qué pasa cuando a algún demente se le ocurra saltarse este paso tan primordial y simplemente crear una locura? Aquí es donde entramos a hablar del plano secuencia. Esto es Barcasmos y en Cine Un Clic vamos a hablar sobre este tema tan interesante de hacer cine, que es básicamente crear una obra. A veces es montada o a veces es real. Desde el inicio se prende la cámara y hasta que no pase toda la historia, 1 hora y media, 2 horas de una filmación continua, los actores improvisando muchas veces o haciendo una coreografía muy planificada para que toda la película se desarrolle en una sola toma. O también a veces se usan trucos y se usan diferentes tomas y después se unen tratando de que no se note mucho. En muchas escenas del cine hay planos, secuencias muy largos de varios minutos, muy geniales, pero en esta ocasión quiero hablar sobre películas completas que recurren a esta técnica. La primera de ellas, la más famosa, es sin duda La Soga de Hitchcock. Acá por limitantes técnicos él solo podía filmar cerca de 8 o 10 minutos, así que montó su película para que se desarrollara en estas secuencias y al final de cada rollo hubiera un zoom a una espalda de un actor o a una puerta o algún elemento que él pudiera empatar desde ahí y seguir la película y que al final diera la sensación de que es toda en una sola toma. Muy interesante esta película, es una proeza técnica que hemos visto repetidas ocasiones. El caso más reciente es digamos el de Birdman, que es una de las 3 que quiero recomendar al final de este video, porque pues ya lleva a un extremo de mucha superioridad técnica esto de filmar en plano secuencia. Muy recientemente, también en el 2019, salió la película 1917 de Sam Mendes. Aplicó esta técnica para meter al espectador en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Dio una sensación muy inmersiva y es una película muy bien lograda que recurre a esa técnica. Hay también muchos casos anteriores. En 2002 una película rusa precisamente llamada El Alcarruza se filmó en un museo. Es una película de 96 minutos, fueron 2000 actores, 3 orquestas en vivo, una vaina muy loquísima, más meritoria en la parte técnica que no tanto en el argumental, porque si se hace pesada tiende uno a aburrirse un poco. Y es que algo que le juega en contra a esta técnica, que a veces tiende más a exaltar el ego de un director para mostrar una pureza que puede hacer, más que en el argumento, que es donde más se ve lastrada una historia, ya que esta sensación inmersiva de estar dentro de la película a veces lo saca por la misma situación de que uno está más bien pensando en cómo hicieron esto, qué pasa si alguien se llega a equivocar, y a uno no le permite meterse dentro de la película, dentro de la historia, sino que todo el tiempo está uno muy consciente de que se está filmando algo, entonces no le funciona. Otro punto en contra es que la historia está limitada a desarrollarse prácticamente en vivo, entonces hay situaciones que se ven muy afectadas. Por ejemplo, los desplazamientos se vuelven muy aburridos o tienen que inventarse alguna situación para que la película no se hunda en esos momentos, porque si no tenemos a un tipo desplazándose del punto A al punto B en una sola toma y mostrando su rostro. Entonces hay que planificar muy bien estas situaciones. Las partes ya de los primeros detalles de las actuaciones de las personas tampoco son muy bien llevadas cuando se hace esta técnica del plano secuencia, porque al tener unas tomas más abiertas se acerca más a lo teatral, entonces tiende a ser algo más exagerado y más corporal, a que se apoye en la actuación y en las expresiones de los actores. Por lo general, en un rodaje tradicional, pues las luces se pueden mover, se hacen cortes, se reubican. La parte logística de las cámaras, del sonido de las luces, tiene que estar todo muy bien milimetrado para que no aparezcan dentro de una toma y la arruinen. Entonces todo tiene que ser muy bien pensado antes, dónde se va a parar cada actor, cómo se va a mover la cámara. Los actores también tienen que estar muy bien preparados. Sin embargo, el mayor mérito y el trabajo más duro es el del camarógrafo, porque él es básicamente el protagonista principal, es otro de los actores, porque está metido con ellos y él tiene que moverse igual que con los actores y saber ellos cómo van a interactuar, porque todo recae en esta persona. Tanto así que una película Victoria, una película alemana que se filmó en una madrugada entre 4:30 y 7 de la mañana, es básicamente una mujer lo que repasa varias situaciones que ella vive en la calle,
hay un atraco y también hay una situación ahí de desorden público. Se hicieron 3 versiones de la película, se prendió la cámara, se le dio cierta libertad a los actores, se les dio una línea base de actuación, pero también se le permitió improvisar en ciertas partes porque realmente es muy difícil seguirse un libreto en estas situaciones. El primer crédito que sale antes que el director, por primera vez en la historia del cine, es la del camarógrafo, debido a la importancia del papel que juega un camarógrafo en estas películas. Y ahora sí quisiera pasar a nombrar 3 de mis recomendadas que encuentran aquí en cineonclip.com y que me parece que le aportan algo a esta técnica del plano secuencia. Una de la más reciente de estas, Birdman o la inesperada virtud de la ignorancia, película hasta llegó a ganar el Oscar. Es un frenético y un deslumbrante viaje por la psique de un actor desesperado por relevancia. Es Michael Keaton casi que interpretándose a sí mismo porque es un personaje que era un superhéroe llamado Birdman hace muchos años y quiere recuperar ese brillo muy parecido a Keaton, tratando de recuperar su brillo con el personaje de Batman. Acá es muy curioso lo que se hace porque aunque la película emula este plano secuencia de 1 hora y media, 2 horas continuas, el argumento de la película dura un par de días. Entonces tienen que simular que se hace de noche, que pasan varias horas, que transcurren varias partes de la ciudad, pero todo esto se hace con varios juegos de luces, de que hacen que si una escena transcurre entre un bar y de noche, luego se vuelve de día, para ayudar a esa sensación. Entonces es muy curioso cómo el director desarrolla esta situación particular y entonces no se hace pesada la película, se hace muy movida, muy entretenida. Hay varios actores, es muy coral la película, entonces tienen que entrar con un personaje y luego irse con otro y desarrollar la historia casi que desde diferentes puntos de vista. Entonces muy recomendada, la encuentran ahí en Cineonclip. La siguiente película se llama El Gatillero y la historia de un delincuente que estuvo por fuera de su pueblo, de pronto en prisión se puede presumir. Él regresa a su barrio, ahí él está involucrado en una situación muy particular y es un punto de partida al inicio de la película que para allá nos lleva en una frenética carrera de esta persona por tratar de sobrevivir a esta situación que se le presenta. Es un despliegue de tensión cruda y un virtuosismo técnico fuerte. Se hizo en Buenos Aires, en un barrio marginal, en la madrugada. Es sorprendente cómo lograron meter tanta cámara y tanta filmación en un sitio que es por naturaleza muy complicado de la ciudad. Y esta técnica de plano secuencia hace pues una inmersión muy fuerte en el personaje. La cámara sigue muy de cerca al protagonista, llega a un punto muy claustrofóbico, uno siente la amenaza de esta persona también en carne propia, hay mucho peligro en las calles y lo mete uno también dentro de esa situación. La película transmite mucha urgencia y un peligro muy real y es la desesperación de este personaje por sobrevivir que es muy bien llevado y se transmite también al espectador. En la tercera película se llama Boiling Point, punto de ebullición. Quienes recuerden al actor Stephen Graham, que era el padre en la serie Adolescencia, que precisamente eran capítulos en las que se filmaron en plano secuencia. El padre de este muchacho ya era conocido, ya había trabajado en estas situaciones. En estas ocasiones él hace de un chef en una cocina de un restaurante de alta cocina y presentamos la noche más caótica de este restaurante que ya por naturaleza podemos saber o intuir que suelen ser sitios muy estresantes. Acá lo vimos en carne propia, las tensiones del equipo, las exigencias del cliente. Esto es una olla a presión donde el ritmo no decae un solo segundo y uno siente esta tensión toda la película. Es una película estresante, pero también muy agradable de ver, muy simpática. Y entonces les quería traer esas 3 películas para que las vean o las revisiten: Birdman, El Gatillero y Boiling Point. Nos encuentran todos aquí en Cineonclip. Las ven, me cuentan qué les pareció. Si tienen otros ejemplos de plano secuencia muy interesantes, y se nombran por encima otras películas también muy interesantes, por ejemplo PBC 1, sobre el duro caso de una mujer que se le pusieron al collar bomba. Hay un director griego que desarrolló aquí en Colombia esta historia y la cuenta en esta técnica para crear mayor tensión sobre esta situación. También Victoria, la que les mencioné, en la que el camarógrafo sale como primer crédito, realmente muy interesante. Utoya, 22 de julio,
que narra la situación de un tiroteo en un colegio y cómo estos estudiantes tienen que huir. También es muy inmersiva y nos mete mucho en esta historia. Entonces, esas películas muy interesantes también para que disfruten, porque esta técnica de filmación en plano secuencia o falso plano secuencia nos permite una experiencia muy inmersiva en una película y siempre es algo muy agradable ver. Así que ya saben, visiten las películas que les recomendé y nos vemos luego. Chao.